Cordial saludo para todas y todos, bienvenidos a nuestro tema de hoy que son los alimentos. Revisemos primero qué es un alimento. Entonces, alimento es todo producto natural, elaborado o no, que al ser consumido aporta al microorganismo la energía necesaria e importante para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y de la salud. Ojo, primero hay una condición, es que debe ser consumido, ¿sí? O sea, debemos comerlo. Y segundo, no todo lo que comemos es alimento, tiene que aportarnos energía o tiene que aportarnos algún nutriente. Entonces, por ejemplo, ¿el chicle les aporta algún nutriente? No, ¿cierto? Entonces el chicle no sería alimento. Entonces tiene que cumplir esas dos condiciones, que sea consumido y que además nos aporte nutrientes o nos dé energía. Vamos a revisar la clasificación de los alimentos según su origen, según su función, según su transformación, según su tiempo de vida útil, según su contenido nutricional y según su riesgo de contaminación. Entonces, empecemos. Entonces, de acuerdo al origen, los alimentos pueden ser de origen vegetal, de origen animal o de origen mineral. Los de origen vegetal son todos aquellos que, como su nombre lo dice, vienen vegetales. Entonces tenemos las frutas, las hortalizas, las verduras, los tubérculos, los granos, también son vegetales. De origen animal son todos aquellos que, como su nombre lo dice, provienen de animales. Entonces tenemos carne, pollo, pescado, huevos, derivados lácteos, derivados cárnicos, esos son de origen animal. Y de origen mineral son aquellos como por ejemplo el agua, la sal y los comprimidos nutricionales que nosotros consumimos. De acuerdo a su función, los alimentos se clasifican en energéticos, constructores y reguladores. Los energéticos son aquellos que aportan calorías al organismo. Entonces hablamos de los carbohidratos como la papa, hablamos de la panela, hablamos del pan, hablamos del chocolate, que nos aportan calorías. Los constructores son aquellos que permiten, que nos aportan proteína para construir y reparar tejidos y nos sirven para crecer. Entre esos están las carnes, los huevos, el pescado, los derivados lácteos como el queso, el yogur, el kumis. Y los derivados cárnicos también. Los reguladores son sustancias esenciales para que el organismo pueda cumplir sus funciones, evitando enfermedades. Y entonces a este grupo están los que contienen vitaminas, minerales, fibra. Entonces entre esos están las frutas, las verduras, las hortalizas. De acuerdo a su transformación, entonces, hablamos de alimentos naturales y de alimentos procesados. Los alimentos naturales son los que para ser consumidos no necesitan transformación, como por ejemplo las hortalizas, simplemente las picamos y ya está. Las frutas las licuamos y estuvo. Las carnes simplemente las fritamos o las cocemos y ya. Los procesados son los que sí tienen un proceso para poder ser consumidos. Entonces hablamos de mermeladas, bocadillos, encurtidos, pastas, chocolate de taza, aceites, vinagres, todos ellos necesitan ser procesados para poder ser consumidos. Entre ese grupo de procesados tenemos otra clasificación, que son los lácteos, y entonces hablamos de yogur, queso, kumis, mantequilla, leche condensada, arequipe, y ojo que aquí debemos hacer la diferenciación entre mantequilla y margarina. Mantequilla es la que viene de producto de origen animal, es decir, la que sacamos de la leche, la nata que nosotros recogemos y hacemos mantequilla, y la margarina es de origen vegetal, es decir, la que ustedes encuentran en barrita. Tenemos el grupo de los cárnicos y entonces ahí hablamos de chorizo, longaniza, rellenas, mortadela, jamón, salchicha, salchichón, cábanos. Y el grupo de Fruver, que Fruver quiere decir frutas y verduras, y ahí tenemos mermeladas, bocadillos, encurtidos, sopas de sobres, salsas de tomate,
néctares. También tenemos el grupo del cacao. Entre ese está el chocolate de taza. Tenemos los bombones, las galletas, los helados y las postres. Tenemos el grupo de las grasas, encontramos ahí los aceites y las margarinas, que les hacía la diferenciación hace un momento. En el grupo de los cereales encontramos las galletas, el pan, las pastas, principalmente. También tenemos los derivados de, por ejemplo, las avenas, la quinoa, el arroz. También tenemos el grupo de confitería y en el grupo de confitería tenemos todo lo que son los dulces. Los dulces, caramelo, bombombones, frunas, gomas, todo lo que son esos dulces van en el grupo de confitería. Y tenemos el grupo del café, donde encontramos el café instantáneo, encontramos postres, encontramos helados, encontramos dulces. La otra clasificación son los alimentos según su vida útil y entonces hablamos de productos perecederos y no perecederos. Los productos perecederos son los que se descomponen fácilmente. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de agua, son húmedos, como por ejemplo las carnes, el pescado, el pollo, las frutas como el mango, hay frutas que son muy jugosas y algunos vegetales que son jugosos. No perecederos son aquellos que tienen un tiempo de vida útil más largo. ¿Por qué? Porque tienen algún proceso de transformación, porque tienen sustancias químicas que hacen que dure más tiempo, porque tiene algún empaque que los ayuda a prolongar su vida útil. Y en esta parte de los empaques hay que tener mucho cuidado porque hay empaques que se utilizan que protegen al alimento mientras esté tapado. Por ejemplo, las salchichas, ustedes mientras la dejen en la bolsita, ella va a proteger esas salchichas para que no se dañen. Pero una vez ustedes rompan la bolsa, están rompiendo el vacío y al producto le entra oxígeno y ese empaque ya no lo ayuda a conservar, sino que lo ayuda a dañar. Por eso se recomienda que cuando saquen las salchichas y no las vayan a gastar todas de una vez, por favor, las sacan y las colocan en otro recipiente y las llevan a la nevera. Lo mismo nos sucede con los enlatados. Los enlatados protegen el alimento mientras la lata no se abra. Una vez la lata se abra, deben pasar ese contenido, si no lo van a gastar todo, el que les quede a otro recipiente y ahí sí lo llevan a la nevera. Son cuidados que ustedes deben tener. Según el contenido nutricional, entonces hablamos de alimentos que contienen proteínas. Entonces hablamos de las carnes, de las leguminosas como el frijol, los garbanzos, alimentos que tienen vitaminas como las frutas, alimentos que tienen minerales como las hortalizas. No es que las frutas no tengan minerales ni que las hortalizas no tengan vitaminas, sí tienen, sino que se destaca a mayor proporción el contenido que hay de vitaminas en frutas y de minerales en hortalizas. Y tenemos los carbohidratos, que son lo que es la papa, la panela, el azúcar y los cereales. Tenemos, de acuerdo al riesgo de contaminación, los de alto riesgo de contaminación y los de bajo riesgo de contaminación. Los de alto riesgo de contaminación pertenecen a este grupo los alimentos que por su alto contenido de nutrientes y agua poseen mayor riesgo de contaminación. Por ejemplo, las carnes que son húmedas, los pescados, los productos lácteos que contienen nutrientes y son líquidos tienen un mayor riesgo de contaminación. Los de bajo riesgo de contaminación es porque tienen pocos nutrientes o son secos. Por ejemplo, el azúcar, la sal, el café, los granos que son secos son de bajo riesgo de contaminación. Tenemos los alimentos, vamos a hacer acá a verificar otra clasificación y son los alimentos fraudulentos. Entre los alimentos fraudulentos tenemos los alimentos alterados, ojo, alterados, quiere decir que han sufrido por causa no provocada variaciones en sus características organolépticas. ¿Qué es organoléptico? Color, olor, sabor, textura, en su composición química o en su valor nutritivo. Entonces, ojo, se me dañó un aguacate, pero no fue porque yo hice algo para dañarlo, sino que simplemente lo dejé por ahí y él se sobremaduró y entonces ya no me sirve, se empezó a dañar.
Dejé los bananos por ahí, entonces se empezaron a poner negros, entonces porque ya se empezaron a descomponer. Eso es un alimento alterado. Y alimento adulterado es aquel que se ha añadido o quitado de forma premeditada alguna sustancia que varía su composición, peso o volumen, o para cubrir algún defecto. Por ejemplo, cuando le echamos agua a la leche para hacerla rendir. Ojo, alimento alterado que se cambia su composición, pero por alguna sustancia, por alguna situación natural. Y adulterado es cuando yo lo cambio su composición de manera premeditada, con toda la intención del caso. Entonces hay que hacer esa diferencia. Tenemos los alimentos falsificados, son aquellos que se les designe o expenda con otro nombre que no corresponde. Que el envase o rótulo o etiqueta tenga otro nombre. Entonces, por ejemplo, la miel de abejas que a veces nos la venden artificial, pero no nos dicen y entonces estamos comprando un producto que es artificial creyendo que es un producto natural. Ojo, cuando ustedes envasan productos en envases que no son del alimento, por ejemplo, cuando hacemos masato en la casa y lo envasamos en botellas de gaseosa. Sí que la botella no tiene la etiqueta, sí, pero tiene una tapa y la tapa dice una marca. Entonces, ojo que ahí, si nosotros empezamos a vender el masato en esos recipientes, la empresa de gaseosas nos puede estar demandando porque estamos colocando en un envase de ellos un producto que no es gaseosa, sino que es, por ejemplo, el masato. Los alimentos contaminados son aquellos que tienen presencia de microorganismos, como lo observamos aquí, que está llena de hongos, o porque se contaminan con sustancias químicas o físicas. Entonces, ejemplo de sustancias químicas que se contaminan con fungicidas o que se contaminan con venenos que nosotros utilizamos para quitar las cucarachas o quitar los roedores. Por eso en las empresas de alimentos no está permitido tener sustancias para control de roedores y cucarachas. Se debe contratar un experto para que haga eso. Sustancias físicas, por ejemplo, que a veces nos salen en un alimento, pedazos de cucaracha, pedazos de moscos, piedras, pedazos de ganchos. Bueno. Hasta acá nuestro tema de hoy, entonces vamos a revisar ahora cuál es la actividad que ustedes deben desarrollar. Entonces van a seleccionar un alimento, el que ustedes quieran, y lo van a clasificar teniendo en cuenta lo siguiente: el origen, la función, la transformación, el tiempo de vida útil, el contenido nutricional y el riesgo de contaminación. Todas estas clasificaciones me las deben hacer. Entonces les voy a dar un ejemplo. Voy a clasificar, el alimento que escogí fue el yogur. Como el ejemplo lo estoy dando con el yogur, nadie puede escoger yogur. Entonces, el yogur se clasifica según su origen. Es un producto de origen animal. De acuerdo a su función, es constructivo porque tiene calcio y sirve para los huesos. De acuerdo a su transformación, es un producto procesado. Dentro del grupo de los procesados, él pertenece al grupo de los lácteos. De acuerdo a su vida útil, es un producto perecedero porque se daña rápido. De acuerdo a su contenido nutricional, entonces pertenece al grupo de las proteínas. De acuerdo al riesgo de contaminación, el de alto riesgo porque tiene un alto contenido de nutrientes y es líquido. Esta actividad, ¿cómo la van a hacer? Si ustedes quieren, me escriben en el WhatsApp esta clasificación, o si ustedes quieren, me envían un mensaje de voz diciendo el alimento que yo escogí es este y la clasificación es esta. Ojo, no se vale repetir el nombre del alimento. Quiere decir que los que participen primero pueden escoger el alimento. Los que van entrando después tienen que mirar que los compañeros no hayan escogido el alimento del cual usted va a hablar. Entonces, ojo con eso, que no se vale repetir. Entonces, los invito a que realicen la actividad. Cualquier duda me la pueden hacer por el chat, yo les respondo por el WhatsApp. Recuerde que por ahí vamos a trabajar todo y éxitos en el desarrollo de esta actividad. Recuerden, la deben hacer antes del día viernes. Los vemos el viernes con nuestro tema correspondiente, que son los microorganismos. Muchos éxitos y adelante.